Bueno, Natalia, hace días veníamos hablando de la Casa del Florero y de cómo en este país han ocurrido muchas cosas que se puede llamar como que la gota que derrama la taza. Eventualmente ahí ocurrió algo que para el país, digamos, fue el inicio de lo que conocemos como la independencia. ¿Qué fue lo que pasó ese 20 de julio de 1810 ahí en esta Casa del Florero que ahora se conoce como la Casa de la Independencia? El Museo Casa de la Independencia que hoy conocemos es un lugar muy simbólico para la historia de la independencia de Santa Fe, de la Nueva Granada y de Colombia. Alrededor de la casa hay muchos mitos de lo que allí sucedió. La historia tradicional, sí, la del colegio, nos cuenta que el 20 de julio de 1810, unos hermanos criollos nacidos en América, los hermanos Morales, fueron al lugar comercial del señor Llorente, quien era español, tenía una tienda en ese lugar y le pidieron prestado un florero. Hay otros relatos que nos dicen que no era un florero sino otro objeto, pero la historia común y tradicional nos dice que estos hermanos criollos le pidieron prestado al señor Llorente un florero y que el señor Llorente de una forma muy despectiva no se los prestó. Se conocía que el señor Llorente no le gustaban los criollos ni los ideales independentistas que tenían algunos criollos en Santa Fe en ese momento, y este hecho de no prestarles el florero, algunos también hablan de un altercado físico en donde el florero en cuestión se cae, se rompe. Recordemos que ese día, 20 de julio de 1810, era un domingo, un día de mercado en donde la plaza estaba repleta de gente. Este hecho hizo que empezaran los ánimos a caldearse y tumultos alrededor, al frente de la alcaldía, exigiendo algunas consignas que ya venían desde hace unos años sonando entre los criollos, sí, que no eran propiamente independencia, sí, pero que sí eran mayor participación de los criollos nacidos en América. O sea, uno puede decir que lo que ocurrió allí, esa revuelta producto de ese mito o de esa supuesta pelea que se dio producto de que de este Llorente no prestara el florero, era porque esos criollos no se querían independizar, sino que eran criollos que querían ser españoles o tener los mismos derechos de los españoles. Claro, la independencia fue un proceso, lo que los historiadores llamamos un proceso de larga duración, o sea, no puede entenderse con hechos puntuales ni con sucesos, sino se tejen a lo largo de la historia. Los derechos fundamentales del hombre, la Revolución Francesa, venían preparando los ilustrados criollos para que las ideas de la independencia surgieran. Pero no surgen de un día para otro, son muchos los hechos, muchos los procesos, y lo que pasa el 20 de julio de 1810 es eso, que un altercado en donde todo estalla, pero fruto de un largo proceso, y no se da la independencia de un día para otro, simplemente se constituye una junta donde hay una representación, sí hay altercado entre españoles y criollos, pero eso continúa con lo que después conocemos como la Patria Boa, es decir, es un día fundamental en la historia, sí, independentista de este país, pero no puede entenderse como un hecho aislado, sino como un hecho dentro de un proceso largo de transformación de la sociedad en ese momento. Pues puede sonar ridículo que la independencia se haya dado porque se rompió un florero. No hay evidencia documental de que el florero, que el altercado del florero haya pasado el 20 de julio de 1810, pero los mitos fundacionales y las historias de estos procesos siempre recurren a elementos que nutren el relato, la historia, para que sean un poco más entendibles y accesibles a la gente, porque a través de un hecho concreto, cotidiano, como un florero, como una disputa por un florero, puedes explicar procesos más complejos, conceptos, ideas más complejas que están detrás de eso. Puede que el florero no haya existido el 20 de julio de 1810, pero la turba afuera de la casa lo pudo creer y pudo generar en ellos indignación y pudo ser esto un motor y detonar toda la inconformidad del pueblo. Es decir,
no solo cumple una función para explicar el hecho hoy, sino que en ese momento también pudo servir para que esto pasara de voz en voz y se generara una indignación. No deja de llamar la atención que en este país se construyan relatos en el que todos los conocemos y digamos como un acuerdo de que fueron el origen o fueron la consecuencia de hechos o acontecimientos que cambian el curso del país. Por ejemplo, lo que se conoce como el puente de Boyacá, eso era un caminito, era un puentecito, pero uno cree que es un gran puente. Ahora, yo digo esto por lo del florero. Uno se imagina que hubo una gran tensión por el préstamo de ese florero y no, incluso no es claro que existió. Estas cosas han ocurrido justo en esta casa, una casa colonial, una casa chiquitica, ubicada en el centro de Bogotá, la capital del país, pero que también ha sido testigo de otros hechos que han rebosado, como posteriormente fue el Bogotazo. Es también irónico y paradójico porque ese relato positivista de que esto ha sido un país que ha crecido de manera lineal, progresista y que somos una democracia consolidada, se ha construido también a base de mitos. Es así, pero es muy importante tener mitos, porque son la forma de explicar muchos procesos que son complejos en su naturaleza. Entonces, explicar los procesos independentistas, explicar la guerra bipartidista o la anulación del pensamiento contrario en la época de los 40 y 50 y 60, explicar después el surgimiento de guerrillas, todo, sin tener mitos o elementos narrativos que permitan darle una forma cotidiana, es muy difícil. Es tan importante el florero de Llorente que más o menos en 1882 un pintor dona al Museo Nacional un florero pintado por él y él decía que ese era el florero que existía en la casa de Llorente. El Museo Nacional lo recibe y en 1960 lo dona al Museo Casa de la Independencia y hoy se exhibe un florero y los colegios y la gente va a visitarlo porque lo que hemos hablado es ese objeto, es ese algo que permite narrar una historia mucho más compleja, pero que está ahí, que es fácil ver, que es fácil de reconocer. Lo que no sabe mucha gente es que en el Museo de la Independencia no se construye un relato, digamos, sobre el mito de que así fue, sino que se reinterpreta y se critica cómo se construyó ese ideario de la independencia. Y ellos mismos saben que ahí hay un florero, se exhiben, pero dicen, no sabemos si ese fue el florero. Claro. E incluso no sabemos si la historia del florero es cierta. Esas son las preguntas que hay que detonar en la gente para entender la independencia de Colombia y otros procesos. Es el porqué, los contextos, las ideas, lo que permite entender, atar cabos, hacer asociaciones. No el hecho en sí, sino toda la complejidad de contexto que está alrededor de eso. Y pues yo creo que ese debe ser el propósito de la historia, de enseñar historia en colegios o las personas que visitan el museo. Listo.